Buenos días a todos. Gracias por estar aquí presentes de manera virtual. Este día 28 de octubre del 2022 traemos nuestra 28ª teleclínica de SOS Telemedicina de Infectología y estamos orgullosos. El tiempo pasó volando y ya vamos por el número 28. Y es verdad que los temas que tocamos están relacionados principalmente al área infectológica, pero hay un área bien importante que es la salud pulmonar, la salud neumonológica. Con COVID-19 vimos cómo la salud neumonológica se veía afectada principalmente por una enfermedad infecciosa, pero hay factores externos y factores que la población humana puede afectar la parte pulmonar, la parte neumonológica, y es bien relevante. Ya veíamos el impacto que causaba el tabaquismo, el cigarrillo, pero hoy en día tenemos el problema del vaping y de estos cigarrillos electrónicos que definitivamente están causando un impacto. Pero queremos hablar principalmente donde pensamos que va a causar o está causando un impacto mayor, que es el uso de estos cigarrillos electrónicos a nivel pediátrico, a nivel de los adolescentes, las personas jóvenes, porque entendemos que el daño es muchísimo mayor y estamos viendo que ese daño lleva a mayor riesgo de enfermedades respiratorias, a infecciones respiratorias, a problemas respiratorios pulmonares, y definitivamente por eso queremos hacer esta teleclínica con este tema, y se llama esta teleclínica Impacto de los cigarrillos electrónicos en la edad pediátrica y adolescentes y la adolescencia. Y tenemos dos invitadas de lujo, dos invitadas de la casa. Ellas anteriormente han estado en SOS Telemedicina porque son neumonólogas, son pediatras. Y les presento inicialmente a la doctora Jenny Planchet, que es médico pediatra, neumonólogo infantil, es actual presidente del capítulo de neumonología pediátrica de la Sociedad Venezolana de Pediatría y Puericultura, es autora del libro Impacto de los cigarrillos electrónicos en la edad pediátrica y adolescentes, y de ahí la relevancia de tenerla, y es profesora universitaria de la Escuela Racetti de la Universidad Central de Venezuela, e invitada muchas veces de las teleclínicas de SOS Telemedicina. Y tenemos también a la doctora Julia Martínez, quien igualmente es médico pediatra, neumopediatra. Ella está igualmente conmigo en el Instituto Médico La Floresta. Igualmente ella pertenece al capítulo de neumonología pediátrica de la Sociedad Venezolana de Pediatría y Puericultura. Recientemente ellos tuvieron las actividades de Sobetoras, el Congreso Sobetoras, y ahí hablaron precisamente de este punto bien importante de los cigarrillos electrónicos, y parte de lo que hicieron sobre todo, bueno, lo traemos para que quede virtualmente y disponible para todos. Entendemos que los viernes en la mañana es un horario muy complejo. Ahorita en la mañana están celebrando en el Hotel Renaissance de Caracas los 40 años del posgrado del JM de los Ríos, del posgrado de infectología pediátrica, y muchos de los que están usualmente acompañándonos en SOS Telemedicina ahorita están allá en estas actividades, pero la ventaja de estas actividades de hacerlas a través de la plataforma de SOS Telemedicina es que queda grabada en YouTube, y hoy en día SOS Telemedicina tiene más de 70,000 seguidores. Cuando empezamos tenían menos de 10,000, menos de 20,000, y ha sido ese trabajo continuo el que ha permitido que este impacto llegue no solo a Venezuela, sino a muchas personas. Y bueno, empecemos con la actividad del día de hoy, y para ello vamos a empezar con Jenny Planchet. Hola, muchas gracias, Manuel. Gracias por la invitación en esta número 28 teleclínica de infectología. Podemos comenzar con la presentación. Aprovecho para felicitar entonces al posgrado de infectología pediátrica del JM de los Ríos por su epónimo, el doctor Juan Félix García, gran amigo y compañero también de SOS Telemedicina. Es muy importante este tema sobre el impacto de los cigarrillos electrónicos en la edad pediátrica y adolescente, porque sabemos que en el 2004 el farmacéutico de Pekín, Hong Li, patentó y luego comercializó a través de la empresa Luyan el primer cigarrillo electrónico, y de eso ha transcurrido más de una década, ¿no? Y en ese año, 2004, en China comenzó a comercializarse el cigarrillo electrónico, el cual sabemos que es un dispositivo que simula los cigarrillos convencionales y permite entonces inhalar nicotina y otras sustancias de forma vaporizada sin combustión del tabaco. Desde ese momento entonces hemos tenido
que el consumo de tabaco es la principal causa de muerte prevenible, contribuyendo con 480.000 muertes anuales. Fumar sabemos que no es seguro para ninguna edad y la prevención de niños y adolescentes ha sido una prioridad de salud pública. Sobre todo la dependencia del tabaco que comienza en la infancia. El 90% de los fumadores actuales de cigarrillos comienza antes de cumplir 18 años y por favor, esto es demasiado importante, ya que los riesgos para la salud de fumar estos cigarrillos, sobre todo los cigarrillos regulares, está bien documentado. No está documentado lo de los cigarrillos electrónicos a largo plazo, pero pronto se han visto que ha tenido impacto a nivel respiratorio, sobre todo con una enfermedad que se llama EVALI, de la cual vamos a desarrollar más tarde con la doctora Julia Martín. A pesar que muchos fumadores informan que usan cigarrillos electrónicos para dejar de fumar, es importante que sepamos que la evidencia de su efectividad es muy limitada. Entonces sabemos que hay un aumento rápido desde que se introdujeron por primera vez en el 2006 en Estados Unidos. De hecho, se habla que 15.3 informó en el 2016 que los probó. Hay un aumento en los últimos años entre adolescentes y adultos jóvenes, de tanto que es así que ha aumentado en escolares y adolescentes de un 11.7 a 20.8 en el 2017 y el 2018. Esta cifra de 2017 y 2018 fue prepandemia, pero sin embargo hay trabajos publicados en la época de pandemia con diagnósticos diferenciales por el caso de COVID-19. Hay más de 3 millones de estudiantes en secundaria que actualmente lo usan. En España incluso en los últimos años ha aumentado en un 40%, y esto es importante a nivel europeo, a nivel incluso también de Latinoamérica, y es mayor entre adolescentes y adultos jóvenes, y esto va disminuyendo en los adultos con la edad. De hecho, la edad de mayor presentación es en esta, escolares y adolescentes. Se ha intensificado rápido y ahora son el producto de tabaco que más le conviene entonces a los adolescentes y niños. ¿Qué es lo que vemos también aquí? Que ellos tienen sabores. Estos sabores tienen mucha disponibilidad, entonces los estudios revelan que el sabor a caramelo o a fruta en estos cigarrillos son más atractivos a los adolescentes y adultos jóvenes que los sabores de tabaco. Entonces los adolescentes perciben que los cigarrillos electrónicos con sabores son menos dañinos que aquellos que tienen sabor de tabaco, creando una falta de percepción o una percepción errónea que esos cigarrillos electrónicos con sabores que no contienen nicotina son menos dañinos. Vemos que muchos productos químicos están allí contenidos en cigarrillo electrónico, aldehídos, conocidos irritantes respiratorios, que en altas concentraciones toxicológicas pueden producir alteraciones respiratorias. Tiene disolventes como propilenglicol, glicerina vegetal, que usados en soluciones de cigarrillos electrónicos pueden producir un aerosol, y estos disolventes se utilizan en otra configuración que por supuesto no está hecha para inhalar. Entonces, mucho menos entonces va a ser aceptada por los alvéolos a nivel respiratorio. Entonces, no hay datos suficientes sobre los efectos en la salud, pero evidentemente a largo plazo vamos a ir viendo que hay alteraciones. Los cigarrillos electrónicos entonces tienen numerosos tóxicos como aldehídos, nitrosaminas específicas del tabaco, alcaloides del tabaco, y los aerosoles contienen altos niveles de nicotina. Es importante que sepamos que esa solución ha demostrado ser citotóxica para las células madres embrionarias humanas, y el inicio del uso de cigarrillos electrónicos está fuertemente asociado con el uso posterior de productos de tabaco entre los adolescentes. Vemos que hay diferentes formas de estos cigarrillos electrónicos, incluso hay cigarrillos electrónicos descartables. Es conocido que ellos se ven como si fuese emisión de cigarrillos clasificados como vapor, pero realmente es un aerosol electrónico. El aerosol es una suspensión de partículas finas de un gas, y esto es muy importante porque produce daños que conducen a lesiones pulmonares y alteraciones de los síntomas respiratorios crónicos en usuarios, sobre todo con aquellos aromas que son tóxicos a nivel pulmonar. Y a pesar que se acepta que los cigarrillos electrónicos son perjudiciales para jóvenes, evidentemente las leyes no se cumplen a nivel internacional. Vemos entonces que es muy fácil inhalarlo porque pasan a veces desapercibidos. Es importante también que la concentración de nicotina varía, incluso dependiendo de cómo se usa el producto, porque un cigarrillo tiene un fin, un cigarrillo convencional, pero cuando la persona está vapeando, realmente lo puede hacer incluso por minutos, por horas. Entonces, la concentración de nicotina a la que está expuesto, por supuesto, es mayor. Es una droga que es adictiva, que tiene efectos nocivos, duraderos, sobre todo en ese cerebro del adolescente que está en desarrollo, y los adolescentes tienen más probabilidades también de participar en experimentación con sustancias como cigarrillos, ya que son fisiológicamente más vulnerables, sobre todo a la adicción.
Hay muchos estudios, de hecho, de corte transversal y longitudinal, donde se ha visto que los adolescentes y adultos jóvenes son más vulnerables en comparación con los adultos mayores a las propiedades adictivas de la nicotina, el alcohol y marihuana, por tener un cerebro en desarrollo y a un aumento significativo en la probabilidad de consumo de marihuana en estos adolescentes que tienen cigarrillos electrónicos. La seguridad de estos cigarrillos, por supuesto, no ha sido científicamente demostrada. Hay pruebas científicas de laboratorio en animales y en personas que indican que tienen productos químicos que son realmente dañinos para la parte respiratoria y sobre todo tienen mayor riesgo entonces de esa patología a nivel de adolescente. Hay estudios de laboratorio que documentan razones por las cuales no deberían usarse y a diferencia de los medicamentos aprobados por la FDA, no existen estándares de calidad de esos ingredientes ni de esta fabricación de los cigarrillos electrónicos. Son muchas las lesiones que se producen por estos cigarrillos, incluso se ha hablado de explosiones, de envenenamiento por nicotina y enfermedades pulmonares severas, sobre todo en niños pequeños. Componentes de estos cigarrillos pueden producir entonces toxicidad. Y en aquellas personas que supuestamente tienen cigarrillos electrónicos para dejar de fumar, vemos que todo lo contrario, se usa con de forma dual, cigarrillos electrónicos y tradicionales y disminuyen las tasas de dejar de fumar entre los fumadores actuales. Hay más riesgo de recaídas entre tabaco, sobre todo en aquellas personas que fueron exfumadoras y la evidencia documenta la toxicidad de estos cigarrillos. Vemos que ellos simulan a veces un cigarrillo convencional y ya dijimos que es muy importante lo de los aerosoles, por lo que la doctora Martínez más adelante nos va a hablar de esta enfermedad conocida como IVAL. Es tanto así que pueden producir daños catastróficos como quemaduras, epiglotitis, envenenamiento agudo por nicotina, convulsiones, daño hepático, enfermedad pulmonar grave, dentro de la cual tenemos neumonía eosinofílica, hemorragia alveolar difusa, neumonitis por hipersensibilidad, neumonía organizada, lipoidea y, por supuesto, asma severa. Y es muy importante que los neumonólogos tomemos en consideración ese paciente que aparentemente es asmático controlado, que ha tenido crisis o exacerbaciones y que tenemos la seguridad que está cumpliendo el tratamiento en interrogar si el paciente tiene cigarrillos electrónicos en su uso. Ok. La OMS aconseja que a diferencia de los probados y comprobados fármacos que contienen nicotina y no nicotina, conocidos que ayudan a la gente a dejar de fumar, evidentemente no recomiendan los cigarrillos electrónicos para que sean indicados, ni recetados, ni recomendados por los médicos como para aquellas personas que son dependientes del tabaco. Fíjense que producen a nivel de cambios durante el tiempo síntomas respiratorios por mayor toxicidad pulmonar, el mayor riesgo de tos, sibilancia, exacerbaciones de asma, por los aerosoles que se producen que van a tener lesiones pulmonares, síntomas respiratorios crónicos, sobre todo en esos pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Hay síntomas en el sistema nervioso central por la mayor adicción, por lo que sería más difícil dejar de fumar, sobre todo en los adolescentes, efectos neurotóxicos en ese cerebro que está en desarrollo, que no ha madurado completamente, y por supuesto alteraciones en la función ejecutiva y en los procesos neurocognitivos en ese cerebro en desarrollo. Desde todo el punto de vista de los síntomas en órganos de la economía, vemos que como es una solución citotóxica para las células madres embrionarias humanas, produce daño a largo plazo, riesgo de enfermedades cardiovasculares y por supuesto cáncer. Hay varios estudios donde se ha visto mayor riesgo de bronquitis, de síntomas como tos diaria, congestión o flema. Incluso también se ha observado que puede ser bronquitis crónica, enfisema y ojo, cuando estemos haciendo algún estudio que tengamos que ver con cigarrillos electrónicos, es importante que no restringamos el análisis a aquellas personas que refieren que tienen buena salud al principio o que al inicio del estudio gozan de buena salud, porque se ha visto que cuando se hace un seguimiento con estos estudios, a largo plazo se ha observado enfermedades respiratorias incidentales en el seguimiento. Entonces, ¿qué produce respiratorio? Es un síndrome inhalatorio por el contenido de partículas, ya dijimos que tiene muchísimas sustancias, produce edema en las vías respiratorias superiores, también obstrucción de la vía aérea inferior. Estas partículas que tienen diferentes tamaños, de 1 a 5 micras, que llegan a la región traqueobronquial, pueden producir hiperactividad bronquial y por supuesto exacerbaciones pulmonares, sobre todo en los pacientes con fibrosis quística. Hay un estudio donde se vio que hay una alteración en las células endoteliales microvasculares y se hizo un estudio aleatorio donde se vio el vapeo simulado con vapeo propilenglicol glicerina sin nicotina y vapear propilenglicol glicerina con nicotina.
que se encontró un aumento de un marcador importante, que es el plus de proteína 16, que aumenta en estas células, lo que produce una disfunción epitelial, sobre todo en los pacientes que tenían no vapeo simulado, sino vapeo propilenglicol, glicerina sin nicotina y también con nicotina. Fíjense que un estudio en ovejas evidenció que hay una disminución de la velocidad de la mucosidad traqueal post inhalación de estos aerosoles, por supuesto, conteniendo glicerina vegetal. Son muchos los estudios que se han visto, sobre todo en ratones, donde ellos han sido expuestos por 2 semanas y luego se inoculan intranasalmente. Esto le interesa mucho la parte de infectología, Streptococcus pneumoniae, por ejemplo, y se vio que había un aumento de la carga bacteriana intrapulmonar de esta bacteria, disminuyendo la fagocitosis de los macrófagos alveolares. Cuando estos ratones se exponían al aerosol de cigarrillos electrónicos inoculados con influenza H1N1 adaptado al ratón, se vio un aumento en ambos de los títulos de virus infeccioso y aumento de la mortalidad, produciéndose enfisema, cambios patológicos de alta producción de mucosidad, aumento de la apoptosis entre los alvéolos y epitelio de las vías respiratorias y agrandamiento de ese espacio aéreo, sobre todo si tenían más de 4 meses de exposición a estos aerosoles de cigarrillos electrónicos con nicotina, por lo que es muy importante entonces saber que están propensos, probablemente también el adulto, a tener mayor infecciones bacterianas. También se produce riesgo de cáncer, sabemos que es una epidemia, el desarrollo de cáncer lleva mucho tiempo, pero sin embargo se ha demostrado que hay sustancias cancerígenas relacionadas con el cáncer de vejiga que se acumulan en la orina de los usuarios humanos que tienen cigarrillos electrónicos. Hubo un estudio en ratones expuestos a emisiones de cigarrillos de 4 horas por día, 5 días a la semana por 54 semanas, y encontraron adenocarcinoma de pulmón en 9 de los 40 ratones con exposición a cigarrillos electrónicos en comparación con uno de los 40 ratones no expuestos. Entonces, fíjense que esto está respaldado porque hay aumento de los aductos de ADN y hay una reducción de la reparación, entonces, a nivel de los nucleótidos por alteraciones incluso en el ADN. Entonces, como vemos, produce estrés oxidativo, citotoxicidad y daño del ADN. Esto hay un impacto que aumenta la producción de citoquinas inflamatorias, menor viabilidad celular en ambos y, por supuesto, se exponen las células endoteliales derivadas de las células madre, produciendo entonces mayor estrés oxidativo. Y en esos ratones expuestos a emisiones de cigarrillo con nicotina por 3 a 6 meses se vio un aumento de los niveles de citoquinas inflamatorias y aumento, por supuesto, de la fibrosis en riñones, corazón e hígado, y no descartamos que a largo plazo fibrosis pulmonar. Vemos que es importante el uso dual que se produce con estos cigarrillos electrónicos, tanto así que se hizo un análisis de datos en 2013-2016 donde se vio que había una tasa más alta de incidencia de enfermedades respiratorias en los usuarios duales de tabaco combustible y cigarrillos electrónicos, y es una de las tendencias que se tiene cuando se ve que son peores los puntuajes de salud general y dificultad respiratoria en los pacientes que se vieron en el último mes en comparado con los cigarrillos convencionales. Es tanto así que si se usan de forma dual hay mayor probabilidad de accidente incluso cerebrovasculares que en los pacientes que usan solo cigarrillos convencionales. Fíjense que hubo una encuesta nacional sobre el tabaco en la juventud en 2011, incluso el 2019, donde se vio exageradamente la tasa de uso aumentó de 1.5 a 27.5 en los estudiantes de secundaria. O sea, esto realmente es impactante, es preocupante. En estudios con metaanálisis se ha visto que las probabilidades de iniciar el tabaquismo es de 23.2% mayor para aquellos con antecedentes de uso de cigarrillos electrónicos y de 7.2 para aquellos que nunca han usado cigarrillos electrónicos. O sea, realmente significativo. También se pudo evaluar sobre tabaco y salud, una evaluación que se hizo de primera ola 2013-2014, segunda ola, que es lo importante de esto, del 2014-2015, que los jóvenes que fumaban al menos una pitada de cigarrillos, pero no más de 100 cigarrillos, informaron que de haber usado cigarrillos electrónicos en la primera hora, hubiese sido más probable que se convertirían en fumadores establecidos de tabaco combustible en la segunda ola, de 19.3 a 9.7, siendo significativo. Fíjense que la OMS advierte entonces que a diferencia de las farmacoterapias aprobadas de nicotina y sin nicotina conocidos para dejar de fumar,
es importante que sepamos que para los pacientes que dependen del tabaco y están preparados para aceptar el tratamiento, los médicos deben indicar o recomendar medicamentos aprobados por la FDA y no deberían de aprobar ni de recomendar entonces los cigarrillos electrónicos. Sabemos que son muchos los medicamentos y esto depende del examen físico del paciente y de lo que considere, por supuesto, su neumonía. El daño pulmonar entonces es grave en vapeadores. Todas las llamadas, por favor, de atención para disminuir los riesgos de inhalar estos cigarrillos electrónicos. Hay ventas de estos dispositivos que han sido exponenciales, aunque ya incluso en Estados Unidos hubo una alerta sobre los cigarrillos, incluso los Juul, donde se ganó, se pudiese decir, esa demanda, entre comillas, para evitar que se promocionara a nivel de sobre todo de los niños, de los jóvenes, pero sin embargo tienen riesgo en la salud pública. ¿Por qué? Porque es esperado el incremento de estos usos de cigarrillos electrónicos a la nicotina y también de los efectos irritantes que producen en el pulmón. Fíjense que en el CDS y FDA notificó de 2.506 pacientes hospitalizados hasta el 17 de diciembre del 2019 que fueron con una enfermedad producida como EVALI que se asoció incluso al uso de cigarrillos electrónicos, sobre todo eran adolescentes y adultos jóvenes. Es importante que el 29% de los casos fatales y 14% de todos los casos reportados describieron el uso de cigarrillos electrónicos que contenían nicotina, pero también hay un componente como el tetradoxicannabinol que también se observó, incluso también vitamina E en estos productos. Generalmente no es uno solo el producto que se ha aislado como causa de esta enfermedad asociada a los cigarrillos electrónicos, como se llama EVALI. Está también los sabores artificiales, sobre todo el diacetilo 2,3-butanodiona, que es un sabor que se le da a los alimentos para tener el sabor a mantequilla y produce bronquiolitis obliterante. Entonces, evidentemente, entre el diacetilo y estos compuestos relacionados con acetoína, pueden producir entonces alteraciones a nivel pulmonar y estos casos de EVALI. Estos cigarrillos electrónicos, como ya habíamos dicho, tienen muchos compuestos y estas sustancias, aunque a veces están en menor concentración, pese a un reporte de reacciones de poco reporte, podemos decir que igual va a producir alteraciones a nivel de la salud, aumentando los síntomas respiratorios en sujetos con pulmones sanos. Esto es muy importante. Aquel paciente que está viendo el neumonólogo, que nunca sufrió de nada, sobre todo escolares y adolescentes, que de repente se presenta con cuadro respiratorio, hay que investigar si el paciente está con cigarrillos electrónicos, porque hay a veces también empeoramiento de los síntomas respiratorios en esos pacientes con asma, EPOC y fibrosis quística, y hay aumento de la virulencia de microorganismos como Staphylococcus aureus. Incluso también se ha visto aumento de las tasas de infecciones por virus como rinovirus. Fíjense que hablando de EVALI, hay un daño pulmonar entonces grave en estos vapeadores que tenían como antecedentes el vapeo, el uso de cigarrillos electrónicos de estos dispositivos. Se vieron síntomas respiratorios como tos seca, dificultad respiratoria progresiva en días o semanas, dolor pleurítico, y la clínica en algunos casos también fue precedida por trastornos gastrointestinales como vómito y diarrea, y es importante que en otras manifestaciones clínicas el paciente presenta fatiga, dinamia y fiebre. Ustedes me dirán que prácticamente se puede simular con cualquier otra patología respiratoria, incluso con otra enfermedad. Fíjense que aquí hubo necesidad incluso algunos pacientes de trasplante pulmonar desde el punto de vista anatomopatológico, histopatológico, y a nivel de rayos X y tomografía se puede observar opacidades bilaterales pulmonares con un patrón radiológico de vidrio deslustrado y por supuesto también árbol en gemación que puede ser confundido con cualquier patología. Entonces, este impacto de los cigarrillos electrónicos es sobre todo de preocupación en esta pandemia de SARS-CoV-2. ¿Por qué? Porque la infección por COVID-19 es más común en los usuarios de cigarrillos electrónicos que en los no usuarios. Entonces, conocemos que con los cigarrillos convencionales aumenta el AC2, que es ese receptor que usa el virus SARS-CoV-2 para penetrar a las células. Ya sabemos que en los pacientes fumadores hay un aumento de la inflamación, hay más células secretoras, por lo que se produce mayor expresión de este AC2, que es el que usa el virus para penetrar en las células. Entonces, con todo esto, vamos a decir que todas las sociedades respiratorias
han estado bastante preocupadas, por lo que también la Sociedad de Pediatría, Sobetora, por eso también la presencia de la doctora Julia Martínez y mía, en conjunto con la Sociedad de Infectología, para esta teleclínica el día de hoy, es sumarnos a estas sociedades respiratorias que incluso nos pueden hablar en 7 puntos del poder adictivo de la nicotina y sus efectos adversos en jóvenes. No se debe subestimar, considerando la susceptibilidad del cerebro en desarrollo de la adicción a la nicotina. La venta de productos de cigarrillos electrónicos para adolescentes y adultos jóvenes debe prohibirse en todas las naciones. Toda forma de promoción y publicidad en medios accesibles para los jóvenes debe estar restringida. Debido a que las aromatizantes aumentan las tasas de iniciación juvenil, debería prohibirse la nicotina en los productos de estos cigarrillos electrónicos. Ya sabemos que como el vapor del cigarrillo electrónico expone a los no usuarios a la nicotina y otros productos químicos nocivos, por supuesto debe prohibirse el uso de cigarrillos electrónicos en lugares cerrados, en lugares, en parques públicos, en lugares donde haya niños y jóvenes, incluso yo diría que también ancianos. Sus riesgos para la salud son cada vez más reconocidos y se necesita más investigación para comprender los efectos fisiológicos y nocivos de ellos, y la vigilancia y encuestas de rutina sobre el uso de estos productos deben ser llevados a cabo en muchos entornos para comprender y mejorar el alcance y la amenaza a la salud que tienen sobre todo en los jóvenes en los diferentes países y regiones. Entonces, como conclusión, según la evidencia disponible hasta la fecha, no podemos descartar que el uso de cigarrillos electrónicos no tenga riesgo para la salud. Hay efectos fisiológicos adversos en las vías respiratorias que son similares a los asociados al humo del tabaco. La eficacia entonces de estos cigarrillos electrónicos como ayuda para dejar de fumar no ha sido demostrada, si bien podría reducir el deseo de fumar y otros síntomas característicos del síndrome de abstinencia. Algunos fumadores podrían cambiar temporalmente el consumo del tabaco por estos productos y solo una pequeña proporción realmente dejaría de usarlo. Entonces, independientemente de la presencia o ausencia de nicotina, la exposición al aerosol de cigarrillos electrónicos en la niñez, adolescencia y edad adulta temprana no está exenta de riesgo y provoca, por supuesto, toxicidad pulmonar. Yo hago un llamado a los maestros y padres que esa memoria USB podría ser un cigarrillo electrónico. Debemos vigilar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestros adolescentes, porque puede ser simulado, parecen cualquier cosa, incluso, como ya les dije, una memoria USB, y puede ser entonces un cigarrillo electrónico. Evidentemente, entonces, fumar no es seguro a ninguna edad. Realmente el uso de los cigarrillos electrónicos entre adolescentes es una pandemia y es una epidemia, por lo que necesitamos entonces que el impacto de estos cigarrillos electrónicos en la edad pediátrica adolescente realmente sea revisada por todas las autoridades y, por supuesto, entonces por las sociedades científicas. Por su atención, muchísimas gracias. Excelente, Jenny. Evidentemente la idea era traer esto a colación y por supuesto y tocaste elementos infectológicos, y la idea de hablar en niños y adolescentes es para evitar, para prevención, para evitar que más niños y adolescentes entren en este mundo de problemas pulmonares relacionados al consumo y uso de estos cigarrillos electrónicos. Entonces, a continuación, bueno, tenemos a la doctora Julia Martínez, infectopediatra, neumonólogo, contando infectólogo, pediatra. Vamos a terminar el infectólogo. No pasa nada. Neumonólogo pediatra, quien también es miembro de la sección de neumonología de la Sociedad Venezolana de Pediatría y Poricultura, igualmente neumotora, Sobetora, tienen la área de neumonología pediátrica, y bueno, les dejo con Julia Isabel Martínez. Después de la excelente revisión que hizo Jenny a un tema que realmente nos preocupa por la importancia que tiene, vamos a concentrarnos solo un poquito en EVALI, un nombre para el cual se ha diseñado por sus siglas en inglés de derecha a izquierda, definir el daño o la injuria que ocurre sobre el pulmón cuando está asociado el consumo de cigarrillos electrónicos o vaping. En el desarrollo que Jenny nos acaba de hacer, hemos visto el impacto, y esta definición de EVALI nace en el año 2019, recientemente, en conjunto con la pandemia conocida por todos por coronavirus.
Nosotros quizá no tenemos los sistemas, o bueno, obviamente no tenemos los sistemas de vigilancia que en países desarrollados están. En Estados Unidos, por ejemplo, el CDC, gracias a esos reportes diarios que se tienen, notaron que habían reportes regulares en diferentes, más de 29 ciudades y estados en Estados Unidos, principalmente en Colombia, de pacientes que estaban presentando síntomas importantes relacionados a la vía respiratoria y que en algún momento se confundieron con COVID-19. De allí que salieron muchísimos trabajos de investigación, imagenólogos, radiólogos, infectólogos, neumonólogos, manifestando la preocupación porque había un brote de síntomas similares al COVID-19 con patologías respiratorias, con un déficit agudo importante que los llevaba a la unidad de terapia intensiva, pero que no era COVID. Es allí cuando comenzamos a enfocarnos en definir los efectos que causan el cigarrillo electrónico sobre el pulmón con este nombre. Los hay de diferentes variedades, ya Jenny se los mostró, la forma en cómo funcionan, algunos recargables, otros desechables. Es lo que hace precisamente que ella nos comentara que, a diferencia de un cigarrillo que se agota temporalmente, el cigarrillo electrónico recargable y que tienen además depósitos y tambores adicionales, por más pequeños que sean y por más lujosos que aparenten, permiten que se expongan de manera prolongada las personas que lo utilizan sin control inclusive del tiempo. Este término, como les dije, se utiliza para describir la enfermedad pulmonar que se desarrolla debido al vapeo. Los síntomas respiratorios también nos los definió Jenny. Hay dificultad para respirar, tos, dolor torácico, dolor pleurítico y hasta sangramiento a través de las vías respiratorias que se conoce como hemoptisis. En los síntomas gastrointestinales, náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea, hacen perfectamente junto con síntomas sistémicos como cefalea, astenia, pérdida de peso y fiebre, que en su momento, cuando sale el brote en el año 2019 y los pacientes llegan a terapia intensiva, fuera confundido perfectamente con COVID-19. Desde el punto de vista radiológico, los cambios son exactamente parecidos y muy similares a lo que ocurre con COVID-19. Son patrones tanto tomográficos como radiológicos que hablan de un vidrio deslustrado con engrosamiento septal a nivel de todo lo que son los espacios entre los lóbulos pulmonares y segmentos del pulmón, y patrones alveolares de consolidación con afectaciones difusas e inclusive en algunos pacientes puede llegar a haber derrame pleural. Ustedes vieron en la imagen que Jenny mostró atrás, el paciente trasplantado llegó a presentarse inclusive por efectos de estos gases sobre el lecho pulmonar. La necesidad tan importante de trasplantar al paciente porque hubo fibrosis. Dentro de cómo se describe o cómo se produce la patología del daño, tenemos varias de las sustancias que Jenny les mencionó. Por ejemplo, la asociación con acetato de vitamina E, más el tetrahidrocannabinoides y todos sus derivados, y la nicotina, que la hay en diferentes concentraciones en estos equipos, con una inflamación definitivamente clara y establecida a nivel del lecho pulmonar, que hace que se atraigan muchísimas células inflamatorias, macrófagos espumosos, vaporización de los neumocitos, alteración y llegada de numerosos neutrófilos, que generan definitivamente neumonitis fibrosa, daño alveolar difuso, hemorragia alveolar, y estos saborizantes, como el que ya nos mencionaba, que era el diacetilo, múltiples mecanismos que van a desarrollar dentro de lo que es la fisiopatología de la enfermedad, un daño histológico importante. Por alguna razón comenzaron a utilizar junto con todas estas mezclas de sabores y de sustancias la vitamina E, y se describió gracias a través de ella y el efecto que causa en estas mezclas sobre el pulmón, que el diacetilo 2,3-butadiona genera sobre la tensión del pulmón, que debe estar a través del surfactante natural que existe en el lecho pulmonar, una alteración de la tensión superficial, lo que hace que estos pulmones colapsen y se engruesen estos tejidos, estos sectos que hay entre el racimo de alveolos y otro. De allí que en la lámina derecha, donde vemos los cambios histológicos, veamos que hay muchísima fibrosis, tanto en la pared como cercanos a la luz, lo que condiciona que esta hiperplasia de este tejido con fibrosis alrededor de los alveolos genere bronquiolitis obliterante por el cambio en lo que es la estructura y arquitectura normal del pulmón. Estos daños, en consecuencia, generan de manera específica alteraciones que ya Jenny nos mencionó, como neumonía eosinofílica aguda, daño alveolar difuso, neumonía organizativa. De allí que sea importante que nosotros manejemos estos casos igual con infectología, porque hay un tema interesante que cobra cada vez más valor y es la alteración de la microbiota pulmonar y las disbiosis que se pueden causar en todos estos lechos
gracias al efecto de estas sustancias que son inflamatorias, lo que lleva no solamente a neumonías bacterianas francas que se organizan, sino también a neumonía lipoidea, porque muchas de estas sustancias son, como la glicerina, como todas ellas, son sustancias lipoideas, oleosas, que van a alterar toda la mecánica funcional normal de la vía respiratoria. Y como les comentaba, la bronquiolitis obliterante. Dentro de los mecanismos fisiopatológicos, recientemente se describen a nivel de lo que es el lecho pulmonar, inducido por el vapeo, varios procesos, y se habla de un daño directo a nivel del alveolo, a nivel del epitelio, que altera por completo el funcionalismo del mismo, o de un daño por segundo golpe, que es después que te has expuesto, el vapor continúa el efecto y puede causar una inflamación patológica que es crónica. Otra hipótesis nos habla de esa inflamación sucesiva sobre el lecho que causa necrosis a nivel del alveolo, con la consecuente, por supuesto, cambio en la estructura, sobreinfección, tejido muerto y daño crónico inflamatorio a nivel del pulmón. En CHES recientemente nos aparecía un trabajo que nos hablaba del daño, no solamente a nivel de lo que es el alveolo, sino a nivel de las cilias y del epitelio bronquial, lo que condiciona hiperactividad. Por eso los asmáticos exacerban aún más su dificultad y las crisis de broncoespasmo que puedan presentar, el daño a nivel directo a nivel del alveolo, y por supuesto la condición de inflamación y de obstrucción de la vía aérea de manera permanente, lo que hace que toda la patología respiratoria se prolongue en el tiempo. Este trabajo muy pequeñito, no se los paso, pero es parte de lo que Jenny nos hablaba del efecto que sobre las ratas de laboratorio produce la exposición de nicotina y todos estos vapores y sustancias que aparentemente pudieran interpretarse como al principio fueron vendidas como inocuas, pero que de inocuas no tienen absolutamente nada. En el diagnóstico de EVA libre, de manera específica, tiene que haber una historia clínica muy bien hecha y una anamnesis correcta. ¿Por qué razón? Porque es un diagnóstico por descarte. No conseguimos COVID, no conseguimos patología viral, no conseguimos sobreinfecciones, y nos encontramos dentro de los interrogatorios con que el paciente se expuso al menos los 90 días previos al presentar síntomas a vapor o cigarrillos electrónicos mezclados con tetrahidrocannabinol. No hay un test diagnóstico específico, de ahí lo importante de nosotros pensar, interrogar de manera correcta el paciente. El diagnóstico, como les comentaba, es por descarte. En el laboratorio básicamente vamos a tener elementos que hablan de inflamación de nuestros tejidos. En la radiología, el patrón de vidrio esmerilado que les comentaba, de vidrio deslustrado. En las conclusiones, por supuesto, el daño del vapor del cigarrillo electrónico es igual o más severo que el mismo cigarrillo tradicional, independientemente de las combinaciones y la concentración de la nicotina, que aparentemente consideran que pueda ser baja, pero que con una exposición mayor a la larga es mucho más tóxica. Los mecanismos potenciales para presentarse el EVALI o el daño directo al pulmón son diversos. Aún falta mucho por estudiar, faltan muchos trabajos que nos determinen exactamente los mecanismos fisiopatológicos y las moléculas específicas que causan daño, tales cuales como las que ya hemos descrito. Y sin duda, nosotros como sociedades científicas, tanto en la Sociedad Venezolana de Pediatría como en la Sociedad de Neumonología, como aquí mismo en la Universidad Central de Venezuela y la Sociedad de Infectología, lo comentábamos recientemente en el Congreso de Neumonología que fue la semana pasada, hemos conversado que debemos liderizar alguna campaña, inclusive protagonizada por nuestros adolescentes, que sean ellos mismos quienes nos ayuden a influir sobre otros adolescentes, aquellos que de alguna manera han sido afectados por el vapor y han sufrido las consecuencias de VALI y muchas otras patologías que pueden ocurrir en simultáneo, generar una campaña seria y un pronunciamiento escrito, porque tal cual como nos comentaba Jenny al principio, Estados Unidos en julio de este año prohibió desde Jules 9 marcas comerciales más digamos, la venta y comercialización de estos productos en Estados Unidos. Nosotros desde el año pasado en Gaceta Oficial tenemos que están prohibidos desde marzo del año pasado. Más sin embargo, lo que vemos es que en nuestras escuelas los maestros tienen que perseguir a los alumnos. La mayoría, tengo reportes en el consultorio de niños de 14 años que dicen, en mi salón solo 3 no vapeamos, el resto todos vapean. Y tienen que perseguirlos a los baños y tienen que hacerles seguimiento porque se nos escapan. Las ventas son libres, los sistemas de delivery de nuestra ciudad y de nuestro país lo traen por cantidades muy bajas y los llevan a domicilio a diferentes horas, 24 horas al día, y nuestros adolescentes tienen acceso fácil. Inglaterra tiene estudios muy claros y conocidos donde se demuestra que los adolescentes que han sido expuestos al vapor y que lo utilizaron al principio adultos como una opción para dejar de fumar,
son ahora fumadores de cigarrillos tradicionales y vapor mezclados, como lo mencionaba Jenny. Por estas razones, creo que tenemos mucho trabajo por hacer. Es un motivo de gran preocupación y bueno, parte de esto era lo que les traía. Muchísimas gracias por la oportunidad y prevención es la norma para mí. Gracias. Excelente, Julia. Y bueno, esa es la idea de traer este tema y traerlo en específico en niños y adolescentes porque es algo nuevo. Y quisiera hacer una pregunta obvia, pero en su experiencia, ¿por qué los niños y los adolescentes empiezan a fumar o empiezan el vapeo? ¿Qué motivación tienen y qué pueden hacer los padres para evitar que eso ocurra o qué pueden hacer a la hora de descubrir que están vapeando o fumando? Yo voy a comenzar con una parte que inclusive lo comentábamos en el foro que hicimos la semana pasada en Sobetora. Nuestros niños, desde que nacen o desde que estamos en vida intrauterina, tenemos un sistema del gusto y muy desarrollado. Tan es así, y siempre lo comento en mi consulta, los niños todos lo prueban, todo, o sea, el control remoto, las llaves, el celular, mire, prefieren más inclusive todos estos tipos de instrumentos, como el cigarrillo electrónico, por ejemplo, desde que son bebés, se exponen inclusive, agarran con facilidad el control remoto del cuarto. Entonces, imagínense, si nuestro desarrollo del gusto es tan elevado y nosotros no lo sustituimos, el gusto pasa en la vida adulta, inclusive a ser una zona roja, nosotros lo sabemos. Está súper desarrollado, los adolescentes no escapan de eso. Y encima son un grupo que imitan, lo decíamos que desde el punto de vista psicológico, no solo por el desarrollo del gusto y todo lo que tiene que ver con la lengua, sino además porque imitan, y si tienen en casa un adulto joven, un papá de 35 años, y tenemos padres de 35 años con adolescentes, pues lo van a evitar con facilidad. Y en la escuela ven a otro grupo, a otro compañero, a otro miembro en el salón haciéndolo, y todo lo curioso es altamente atractivo para nuestros adolescentes. O sea que por 1000 razones llegan fácilmente y se les hace muy sencillo convencerlos de entrar a utilizar cigarrillo electrónico. Estoy seguro que Jenny va a poder complementar con todo lo que nos dijo de los adolescentes y la imitación. Sí, evidentemente lo que se ha visto es que primero son de fácil adquisición. Lo otro es que es mucha la campaña porque es mucho dinero también invertido aquí, sobre todo por las tabacaleras a nivel mundial. Y fíjense que no sé cómo alguien le pudiera comprar un juguete como el que estamos viendo aquí, que es una imagen que realmente a mí me causa disconfort, pero fíjense, si existe cepillo dental, creo que para ellos es normal el primer vapeo, ¿no? Para esos niñitos. Y evidentemente, generalmente los niños que vapean tienen familiares que fuman. Y en esto, por eso es que incluso la OMS recomienda que no sean los cigarrillos electrónicos indicados para dejar de fumar, evidentemente, porque, como dijimos, se convierten en fumadores duales. Y el cigarrillo electrónico está expuesto en cualquier momento, en la fiesta. Recientemente fui a un cumpleaños, a un baby shower y un cumpleaños de un papá, y oye, quedé sorprendida de que en el jardín de donde estábamos había como 6 muchachitos fumando. Yo creo que la edad es entre 12 años y 20 años. Supongo que los papás también lo dejaron porque son de confianza, son vecinos, pero definitivamente fíjense que probablemente los más pequeños empezaron justamente viendo lo que hacían los más grandes, pero si esto estuviera regulado, que no lo deberías hacer en sitios públicos, en parques, ni en nada, tú tienes cómo acercarte. Yo incluso me acerqué para decirles que consideraba que no lo tenían que estar haciendo allí, pero hay adultos que, incluso médicos, yo he tenido colegas que me dicen, y es dañino. Y lo ven que lo hacen en la casa y no lo consideran dañino. Entonces, fíjense que es una cuestión de que no tenemos conciencia de lo que estamos haciendo, Manuel. Eso es un problema, porque si para los mismos médicos no concientizan que los hijos vapeen es algo que no debería producirse porque le puede causar lesiones de diferentes tipos, imagínate entonces para las personas que no son médicos, ¿no? Es difícil entonces de hacerlo. Pero definitivamente, como dice Julia, bueno, tenemos que intervenir. A mí esto me preocupó muchísimo, sobre todo mi papá tenía un cáncer de páncreas, murió hace 2 años, y justamente cuando yo lo llevaba a la quimioterapia,
había muchas personas con cáncer de pulmón, de lo cual también murió mi abuela muchísimos años, y siempre tuve esa inquietud. Y muchas de las personas que estaban ahí, que a lo mejor tenían otro tipo de cáncer, también tenían antecedentes de haber vapeado, y a mí me empezó a preocupar, y yo dije, bueno, son los niños, son los adolescentes donde tenemos que empezar entonces a hacer esa campaña, porque evidentemente el adulto es difícil de cambiar. Entonces tenemos que demostrar ese impacto en los niños, y eso me llevó entonces, justamente cuando mi papá estaba en este proceso de cáncer, mientras él estaba así, a investigar sobre esto, y bueno, de allí salió el libro, y espero que de ahora en adelante, de verdad, son muchos los colegas que tienen este interés, todos nos pongamos en esto y ya dar límite, porque la verdad es que como ellos consideran que esto no está prohibido, lo puedes hacer en cualquier parte. Igual, bueno, evidentemente los adolescentes, los jóvenes quieren destacarse, quieren sentirse que forman parte de un grupo. Y hay distintas maneras de hacerlo, algunas comprensibles o no para las generaciones anteriores. Por ejemplo, TikTok es una manera de destacarse, una manera de formar parte de un grupo y hacer actividades, pero si podemos ver, TikTok puede ser no peligroso si la persona está bailando, haciendo ejercicio, demostrando su arte, si canta, si toca música. Pero definitivamente el buscar integrarse fumando o bebiendo o vapeando o usando drogas es inadecuado por el aspecto de salud. Ahorita que estamos en la Universidad Central de Venezuela, me acuerdo que cuando uno estudiaba insistían en la historia clínica interrogar si cocinaba con leña. Hoy en día, evidentemente, es importante preguntar eso porque muchas personas están cocinando con leña en sitios donde no tienen acceso a la energía en general, pero definitivamente es importante preguntar si consumen cigarrillos electrónicos en distintas edades, si consumen evidentemente cigarrillos o algún otro tipo de droga o algún otro elemento. Y lo traigo a colación porque yo tuve un caso que antes de COVID-19, un adulto de 50 años que lamentablemente falleció, pero tuvo un cuadro respiratorio muy severo, pensé en una infección micótica y el elemento que tenía era inhalación de estas drogas tradicionales indígenas y hacían grupos que inhalaban por la nariz o por vía oral estas drogas tradicionales alucinógenas y la persona terminó con la biopsia teniendo una bronquiolitis obliterante. Entonces, definitivamente todo lo exógeno, lo extraño, lo que metamos en nuestro cuerpo de manera inhalatoria, al vivir en una ciudad con alta contaminación, produce daño al pulmón. Imagínense la contaminación y el daño que produce directamente y definitivamente tenemos que educar en distintos niveles al respecto, porque las personas dejaron de fumar, muchas de ellas, al saber el daño que producía el cigarrillo, otras tenían la adicción y no lo hicieron, pero muchos de los jóvenes desconocen el daño que produce eso, muchos de los padres desconocen el daño que produce eso, y evidentemente para ellos es una cuestión de estatus, una cuestión de pertenecer, de formar parte, de estar en la nota de simplemente formar parte de un grupo. Y uno pudiera pensar, bueno, implica también incluso hasta un estatus social, no necesariamente, porque en distintos estratos sociales el vapeo se está haciendo cada vez más frecuente y sobre todo cuando hay limitación para fumar, como dicen ustedes. Hoy en día las personas no pueden fumar en cualquier sitio, pero sí uno los ve vapeando en salones de clase, en transporte público, en distintos espacios donde se supone que no deberían hacerlo, por ejemplo, hasta en un cine. Y definitivamente la legislación que se haga al respecto, la educación que se haga al respecto es muy importante para evitar que más personas caigan en ello. Y lo que preocupa también, cuando tienen derivados de cannabis, de cannabinoides, al final le están consumiendo marihuana, ¿no? Sí, así es. Y eso, igual. Y eso no generaría mayor adicción o mayores problemas igualmente. Claro. Aumenta la adicción en todos ellos por el uso. Y es muy fácil, no solamente limitación, sino la facilidad que hay de convencerlos. Y encima son drogas que generan adicción como droga, como efecto tóxico farmacológico bien registrado. Y al final lo que estamos combatiendo es antes hablaban de las grandes tabacaleras. Bueno, evidentemente hay un interés económico de los que producen estos productos, estos equipos, de estas sustancias, indicando de que es inocuo, que no produce daño, porque su interés definitivamente es económico. Y a veces las personas cuestionan las grandes empresas farmacéuticas, los que producen vacunas, los que producen medicamentos. Sí, pero todas estas grandes farmacéuticas producen elementos para el bien.
Lo que debemos evaluar es los que producen elementos para enfermar a más personas. Y cuando nosotros insistimos en que las personas se vacunen, es porque las vacunas han demostrado su beneficio. Y los que fuman tienen mayor riesgo de infecciones pulmonares y tienen que vacunarse contra neumococo, contra influenza, tienen que vacunarse contra COVID-19. Y evidentemente, si vamos a la raíz del problema, el problema no es la necesidad de vacunarse, el problema es tener que fumar. Exacto. Entonces, en ese sentido, ¿qué podemos hacer para esos padres que a lo mejor descubrieron que sus hijos están vapeando? ¿Qué recomendaciones le tienen ustedes? Evidentemente llevarlos a una evaluación integral por su pediatra, y el pediatra evidentemente lo ideal es que lleve o refiera a ese paciente al neumonólogo para que lo evalúe y vea si hay alguna lesión, ¿verdad? Si hay algún daño, por hacer sus pruebas básicas, una espirometría para ver si hay alguna alteración, por supuesto una rayos X, una tomografía sería lo ideal, para observar si hay alguna alteración a nivel bronquial, a nivel del parénquima pulmonar. Y bueno, evidentemente tratar entonces de hacer un equipo multidisciplinario. Aquí debería estar el psicólogo también, sobre todo El adolescente. Exactamente, un pediatra especialista en adolescentes que tal vez lo pueda abordar de diferentes maneras, lo que lo haríamos nosotros. Y bueno, si es posible, lo ideal sería llegar más allá, dónde fue que vapeó, cómo comenzó, el área de influencia que tiene. Entonces probablemente nos tengamos que convertir, como hacemos con el tuberculoso, a hacer con el vapeador. Sí, más o menos, El seguimiento estrecho entonces de ese paciente, y ver entonces su área de influencia, ¿no? Y bueno, en lo posible concientizarlo y llamarlo a capítulo, como dice Julia, probablemente ese adolescente ya concientizando los riesgos que puede tener o los daños, puede ser sumado entonces a un equipo que ayude entonces a concientizar a los otros adolescentes que están alrededor de él para que no caiga entonces en este vicio, ¿no? Así es. Aquí mandan saludos desde Chile. Luis S. escribe: la doctora Planchet fue mi profe de pediatría en el 5º año del 2017. Así que nos están viendo desde Chile incluso. Igualmente, José Gregorio Horta dice que es un tema muy interesante, manda saludos. Uloa Men indica: aparte de la prevención, la sociedad ha emitido un informe técnico de los daños para la salud al gobierno nacional y así emitir el control del mismo. Vamos, estamos en eso. Sí. El capítulo de neumonología pediátrica junto con Sobetoras muy probablemente nos vamos a unir para hacer ese pronunciamiento. Pero ustedes estaban diciendo que desde el año pasado hay algún tipo de regulación, ¿no? Pero por el gobierno. Pero que El Estado la tiene. El Estado la tiene, pero no se cumple de manera efectiva. No se cumple, pero también las sociedades científicas no hemos hecho ningún pronunciamiento, y en eso estamos justamente. Y ya ahorita que Sobetora se reactiva, va a reactivar los capítulos y los departamentos, como por ejemplo la Sociedad Latinoamericana de Toras, que yo pertenezco al capítulo al departamento de tabaquismo, se hacen pronunciamientos y se puede extender entonces para que no sea nada más una ley que queda ahí en el papel, sino tal vez el pronunciamiento oficial de las sociedades venezolanas. Por supuesto, nos encantaría que estuviera también la Sociedad de Infectología. Claro. Aquí, ¿no? Ese pronunciamiento. Ya me iba a invitar. No, tiene que estar, porque no solamente el pronunciamiento, yo creo que tiene que ser una campaña seria, Sí. que pueda ejecutarse. Pero esa campaña tiene que ser pensada porque estamos trabajando con un grupo etario Sí, que es difícil, que siempre es difícil, y que la idea es llegarles de manera efectiva. Por eso el doctor Montiel, que era el médico adolescentólogo que estaba con nosotros en el foro de la semana pasada de Sobetoras, la psicóloga, la licenciada Andrea Álvarez, todos hablamos de que tenemos que generar una estrategia real, que realmente les llegue a los adolescentes el mensaje y que sean ellos mismos los que ya hayan corregido la adicción o quienes abandonen el uso del cigarrillo electrónico, los que nos ayuden y nos colaboren y sean los protagonistas de dirigir el trabajo entre ellos. Le escucha más fácil entre camaradería que nosotros mismos como influencers. Y uno, bueno, de mi generación, yo me acuerdo de mi grupo del colegio. Yo estudiando medicina, yo no fumaba, y la mayoría de los que estudiamos medicina no fumaban, pero todos mis compañeros de otras universidades, de otras carreras, cuando salíamos, todos fumaban. Yo era el único que no fumaba, y bueno, al final no me quejaba, me iba a algún sitio. Y lo increíble es que todos ellos dejaron de fumar tiempo después, pero fue también por motivación, porque alguno entendió que era dañino, entonces empezó a indicar: oye, estoy dejando de fumar, y el otro: oye, yo quiero dejarlo, y
Y también esa motivación del grupo puede ser importante, ¿no? Entendiendo que es algo dañino. Y lo primero que hay que hacer entender es que es algo nocivo, ¿no? Fíjate que yo creo, bueno, uno de los pensamientos o de las estrategias que, por un lado, lo iba a conversar con el capítulo, yo por mi lado iba a comenzar en el Colegio San Agustín del Paraíso a concientizar. Yo creo que los padres no tienen ni idea de lo que está pasando. Entonces, una de las cosas que también hay que hacerles como una visión panorámica de en dónde estamos, porque probablemente por desconocimiento ni siquiera están al tanto de que esto primero es peligroso y que segundo que sus hijos lo pueden estar haciendo y ellos no lo saben, porque te puedo apostar que los que estaban en ese baby shower, más de un papá probablemente no sabía que su hijo estaba vapeando. Entonces, empezar como a hacer conciencia a los representantes del problema y hacer entonces una campaña mejor dirigida, entonces, como dice Julia, a esos adolescentes y escolares, porque los podemos incluso perder si no lo sabemos hacer, Si lo sabemos abordar. si no lo sabemos abordar, y creo que eso es muy inteligente y muy importante lo que Julia hizo, porque uno cree que uno entiende al adolescente de verdad que es un mundo paralelo, ¿verdad? Incluso a veces sin querer le decimos aborrecente y no es así, a veces los aborrecentes somos nosotros que no los entendemos. Lo otro es que es importante también que yo creo que cada sociedad científica debería de incluso manejar esto de que el fumador pasivo ya no solamente el fumador pasivo de cigarrillo tradicional, el fumador pasivo también de productos electrónicos, porque la persona que está allí de alguna manera también está participando en ese humo y en todas esas aerosoles y esas sustancias tóxicas que está llevando el paciente. Fíjate que eso, Manuel, a mí me llamó la atención, pero por supuesto yo no tenía acceso de cómo hacerlo científicamente, pero yo te puedo decir que fue un porcentaje importante porque yo estaba interesada en el tema y algunos o eran fumadores pasivos o habían tenido contacto con gente que había fumado. Mira, yo no sé, entonces, probablemente el cáncer de vejiga, como dijimos, ahí fíjate los niveles que aumentan en vejiga, no sabemos si también esta tendencia también a cáncer, oye, mira, tiene algún factor de riesgo que no lo hemos investigado. Entonces, esto no va a tener problemas a largo plazo que yo creo que se escapan de las manos. Y esto va a ser una generación probablemente entonces con problema pulmonar, con enfermedades pulmonares obstructivas crónicas antes de la edad, que es importante entonces que por supuesto hagamos campaña para que esto pare, evidentemente, ¿no? Igual desde el punto de vista anecdótico, bueno, uno no sabía con algunas personas cuándo era eventualmente Vali por vapeo o era COVID-19 o ambas circunstancias. Me pasó con un muchacho de 24 años que me indicó la saturación y estaba por debajo del 90%, pero él decía que no se sentía tan mal. Yo lo hice ir a la emergencia de la clínica, le hice la tomografía, no teníamos cama de hospitalización, era ese pico que no había camas en terapia intensiva en Caracas, todo estaba saturado y fue desesperante ver la tomografía muy comprometida, con una saturación aire ambiente por debajo del 90, y él se veía relativamente estable, pero me preocupó muchísimo y bueno, terminaron hospitalizando. Y el elemento que tenía era el vapeo. En esa circunstancia uno no sabía cuál era la influencia de Valí o de COVID o de ambas circunstancias, pero definitivamente con COVID-19 vimos lo complejo que es sufrir problemas pulmonares infecciosos, pero tenemos que, y ustedes lo dijeron, dentro de la mayor morbimortalidad de COVID-19, las personas que tenían problemas o enfermedades pulmonares son los que tenían incluso mayor compromiso. Y no tanto el asma, sino, por ejemplo, los que tenían antecedentes tabáquicos, era un factor bien importante, al igual que el EPOC. Definitivamente también han salido algunos trabajos de la relación de Vali con COVID más severo y ustedes mostraron estos casos, ¿no? La mortalidad que se ha registrado en Estados Unidos han sido jóvenes los que han fallecido por EVALI y jóvenes los que han requerido trasplantes pulmonares por EVALI. Y eso es parte del mensaje que también se ha hecho en algunos sitios en Estados Unidos desde el punto de vista promocional, ¿no? Es el mercadeo social o la promoción a través del terror. Eso pasó mucho con el cigarrillo, tener en las cajetillas del cigarrillo un pulmón todo horroroso. Y aunque a la gente no le paraba eso, pero definitivamente hay que buscar distintas estrategias para dar a conocer este problema relevante. Y lo que están haciendo ustedes desde el punto de vista de buscar a través de Sobetor y la Sociedad Nacional de Teatro y Cultura es realmente importante.
Sí, de hecho el primer trasplante pulmonar realizado post-EVALI es en un adolescente de 17 años. Ese porcentaje de más de 70 muertos que se registraron en el 2019 por el CDC en Estados Unidos, el mayor porcentaje era de gente joven, entre 13 y 49 o 39 años. 39. Tenemos casos de repuntes de crisis de asma, por ejemplo, en días recientes llegó a la consulta un paciente ya con 11 años de edad y tenía muchos, casi 5 o 6 años sin crisis de asma. Papá y mamá estaban vapeando. Y en plena consulta me traen al paciente con crisis de asma y el papá me muestra así por detrás, me dice, pero yo no tengo que dejar esto, ¿verdad? Y me muestra el vapor y yo le digo, perdón, es lo primero que tiene que abandonar. Entonces, yo creo que nuestra campaña, pensada, ordenada y de manera consciente, tiene que ser, una parte, yo te doy la razón en eso, Jenny, educar al padre, tanto al que vapea como al que no vapea en todos los daños que causa. Pero esta realidad tan cruda, estos daños histológicos, los daños alveolares, la bronquiolitis, esa no es la realidad. O no podemos mostrar la realidad de esa manera al adolescente porque lo perdemos. Claro. Eso es lo que yo creo. A ellos hay que hablarles y llegarles por otro lado. Por eso es tan importante que en un equipo de una campaña dirigida esté diseñada por médicos, adolescentes, por psicólogos, por psiquiatras, por pediatras, por neumonólogos, por infectólogos, porque hay que saber qué decir y cómo decir. Si queremos ganarlos a favor y no perderlos. Una cosa importante que cuando surgió estos casos de Bali o de Bali, un porcentaje importante, más de 18% eran menores de 18 años. Entonces imagínate tú, o sea, que estamos hablando que del porcentaje de pacientes casi el 20%, eso es, oye, dramáticamente grave. Entonces, y digo yo que esto es un subregistro, vamos a ver, porque esto es algo que también fue que observaron y que se estudió, pero a nivel mundial sabemos que hubo COVID y no sabemos también qué tantos casos pudo haberse presentado de EVALI o COVID claro. Y no lo sabemos, porque no teníamos las herramientas y no se tenía tampoco el asesoramiento a nivel internacional que esto estaba pasando. Aquí entre los comentarios, bueno, Daimar Ávila pregunta cómo podemos participar. Bueno, por aquí pueden escribir, todavía hay chance. Caribay Espinosa indica que saludos, que buen espacio. Igualmente el doctor Héctor Arrecedera, que va a cerrar esta teleclínica, les manda saludos a ustedes, excelente ponencia y reconocimiento a mi persona. Igualmente Luamén vuelve a comentar, es difícil que el mismo adolescente sea el portavoz, porque más bien le puede causar un problema a ese adolescente, daño de violencia, bullying, ese sistema de concientización, como es financiado. Sí, eso lo entendemos, pero estamos hablando, esto es un tema para estudiar. Al lanzar una campaña contra EVALI y el cigarrillo electrónico en general no es tan sencilla, pero habrá que disertar sobre. Sí, las estrategias hay que buscarlas. Lo importante es que por lo menos ya se está haciendo, o estamos entendiendo como sociedades que debemos agruparnos, que debemos hacer un pronunciamiento y llegar sobre todo ahorita a los padres, y la campaña hacia los adolescentes hay que ser pensada. Sí, porque fíjate que no había, por lo menos no se me había ocurrido, pero tiene toda la razón el doctor que está interviniendo, porque estamos enfrentándonos también al bullying a nivel internacional, que es una realidad. Bueno, en mi época lo llamamos chalequeo y todo el mundo... O sea, tú decías, bueno, te están haciendo esto y como que no había tanta alteración psicológica, pero tampoco se llegaba a tanto daño psicológico. Pero como ahorita estás expuesto también en las redes sociales, entonces algo que se quedaba limitado a lo mejor al salón ya sale a otros niveles. Entonces hay que tomarlo en consideración. Habría que buscarle la vuelta de cómo hacerlo. En eso tiene razón. En eso yo traigo un término que se llama mercadeo social. Mercadeo social, de hecho, tienen más de 40, 50 años establecidos, es utilizar las herramientas de mercadeo, pero no para vender una marca comercial en sí, sino para promover elementos de interés social. Por ejemplo, el mercadeo social se ha utilizado para que las personas hagan más ejercicio, bajen de peso, dejen de fumar, usen preservativos, tomen el tratamiento antirretroviral y buscan simplemente, como cualquier investigación científica, identificar, o el mercadeo, identificar las necesidades. Muchas veces uno parte del problema y piensa que aplicar cierta medida va a funcionar y no.
hay que ver las necesidades, y las necesidades de mercadeo se exploran de distintos modos y la abordan. Entonces, definitivamente es complejo porque las necesidades, vienen necesidades de atención, de pertenecer, de formar parte de un grupo. Que pasa con los adolescentes, el miedo al rechazo, al bullying, sí, y uno lo ve en distintos aspectos. Si tiene la pareja, el noviecito, la noviecita o los amigos, y la mayoría hacen algo, lo más seguro que esta persona también haga algo, ya sea vapear, fumar, tomar, tener relaciones sexuales antes de los 18 años, y es parte del problema. Las redes sociales han servido para promocionar distintos aspectos, pero yo pienso que el manejo de las redes puede también ser positivo, y eso es parte de lo que hemos buscado en la Sociedad Venezolana de Infectología. Cada granito de arena que aporta, porque uno puede decir, bueno, esta teleclínica ahorita la están viendo menos 20 personas, sí, pero después lo van a ver muchas más personas, centenares de personas terminan viendo esto. Es un estímulo más, viene de la Universidad Central de Venezuela, y ese trabajo hormiguita a hormiguita, paso a paso, peldaño a peldaño, ha hecho que hoy en día SOS Telemedicina tenga más de 70.000 seguidores. O nosotros, por ejemplo, en Instagram, la Sociedad Venezolana de Infectología, estemos cercanos a 100.000 seguidores, y todo de manera orgánica, sin invertir nada en promoción y publicidad. Entonces, hay herramientas, y el aspecto es tener un manejo multidisciplinario. El problema es que a veces los recursos económicos estaban en las tabacaleras o estaban en el área eventualmente de los que producen estos cigarrillos electrónicos, y es donde los estados, las ONG y otros ámbitos, la sociedad científica en conjunto, debemos unirnos. Y definitivamente es un problema no solo neumológico, no solo pediátrico o potencialmente infectológico o de adultos, sino también psicológico, social y distintos aspectos. Sí. Y definitivamente esta plataforma de la Sociedad de SOS Telemedicina, donde estamos invitados en esta oportunidad, la Sociedad Venezolana de Infectología, le agradecemos muchísimo. Héctor Arrechedera es la cabeza de este SOS Telemedicina. Le daremos las palabras finales, pero yo sí quiero que ustedes, para cerrar esta teleclínica, que pareciera no ser infectológica, pero es un tema muy importante y tiene su fondo infectológico, y por eso las invité. Yo fui a Sobetora, no pude ver todas las cosas, pero sí me interesó mucho ese aspecto de la parte de los cigarrillos electrónicos. Las actividades que ustedes hicieron con la comunidad me pareció bien importante, y tenemos que seguir haciendo actividades de este tipo. Entonces, para ustedes, el agradecimiento por lo que están haciendo. Como neumonólogos pediatras, por supuesto, la idea es que tenga menos casos de personas, niños y adolescentes enfermas con problemas que pueden ser evitables. Y definitivamente por eso las invitamos, y estoy muy agradecido porque hayan venido y por todo lo que nos han enseñado. Entonces, para cerrar, sus palabras finales. Mil gracias, de verdad. Agradecerles la oportunidad. Como les decía, creo que la prevención es la norma para nosotros. En vez de curar, es prevenir que las personas no enfermen. Y una declaración de compromiso, que esto, en lo que es mi nombre personal, estoy seguro que en el de Jenny, es una tarea a realizar y enfrentar para lograr objetivos claros. Muchas gracias, Manuel. Gracias a mi universidad, SOS Telemedicina, a todos los que laboran acá. Y bueno, encantada de que te haya dado ese pálpito este tema, ¿no? También cuando lo conversamos en el Congreso de Asma, Alergia e Inmunología. Y definitivamente es algo que vamos a comenzar entonces a unirnos las diferentes sociedades, porque es un problema que nos vamos a enfrentar en un futuro no muy lejano. Y el infectólogo evidentemente tiene que saber también que esto existe y que existe todas las bacterias o los hongos y todo lo demás que pueda haber detrás de esto, ¿no? Entonces, definitivamente muchísimas gracias, y bueno, en conjunto con Sobetoras y la Sociedad de Pediatría, estamos a la orden entonces con la Sociedad de Infectología para el pronunciamiento que debemos entonces hacer. Muchas gracias. Será así. Doctor Héctor. Bueno, feliz una vez más, feliz de ver el resultado del trabajo en equipo, ¿no? A Jenny, por supuesto, yo soy su fan club, yo soy parte de los que la admiran porque es de estas personas que hacen universidad, y eso a mí me llena de placer. La doctora Julia Martínez, agradecido. El conocimiento, como yo siempre digo, viene de cada uno de nuestros egresados, de cada uno de nuestros profesionales que se han formado de manera, digamos,
correcta en Venezuela y que hoy en día están ejerciendo en muchas partes del mundo y compartiendo ese conocimiento tan necesario. Y además con un tema que a mí me causa inmensa preocupación cada vez que voy manejando en el carro y veo que del carro de adelante sale una nube de humo y yo digo, por Dios, esta gente no sabe el daño que se está haciendo. Cuando estábamos imaginándonos que el tema del consumo de cigarrillo era algo que iba a quedar en el histórico, ahora nos encontramos con esta nueva oleada que termina afectando a nuestros jóvenes. Y eso es la preocupación mayor, de cómo nosotros como universidad ponemos las pautas y ponemos los criterios para que la comunidad entienda el daño que están teniendo sus hijos cuando están haciendo esa cola. Lo vi el otro día en el Boulevard del Cafetal, en uno de esos kioscos. Una de las cosas que más venden son estos insumos para el vaping, para todo esto con sabores, olores y todo ese tipo de cosas que tanto daño le van a hacer a nuestros jóvenes. Y yo creo que ese es el papel de nosotros en la universidad. Marcar las pautas, marcar las conductas y darle esa información tan necesaria. Y por supuesto, Manuel, agradecido una vez más por tu coordinación y por tus acertados temas, y vamos a seguir trabajando porque esta ventana siga existiendo y podamos dar la información adecuada, necesaria, pertinente desde esta casa que sigue luchando contra la sombra. Muchísimas gracias a ustedes, doctoras, y da mi reconocimiento permanente.